Bueno, y nos acompaña el día de hoy Esteban Silva Cuadra. Él es un analista político chileno, internacionalista. Vamos a conversar con él, bueno, de varias cosas. Pero yo quiero hablar de Allende, primero. Y lo que más me encantaba de Allende es que era un demócrata sólido, de los duros. Y maduros, puro y maduro. No me digas Maduro, pues ya empezamos mal, pues ya no me digas Maduro, don Esteban. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí por la invitación. Con nosotros. Qué complicada está la situación en América Latina, ¿no? En este momento. Qué enfrentados estamos, qué desconfianza le tiene el pueblo hoy a la política. ¿Qué ha pasado, Esteban? Yo creo que hay un momento de cambio estructural a nivel global, mundial. Creo que la administración Trump, por ejemplo, para hablar en lo macro, representa un cambio muy de fondo porque la administración norteamericana está presionando y buscando, incluso desde mi punto de vista, terminar o debilitar las estructuras que se conformaron en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, del derecho internacional y los temas de la autodeterminación de los pueblos, de la política de relaciones internacionales, incluso de las instituciones de Naciones Unidas, por un lado. Y en segundo lugar, por lo mismo, en el ámbito del capitalismo del norte desarrollado, ¿no? Hay un ajuste y una reestructuración económica global. El conflicto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Por un lado, la readecuación de la disputa por los territorios y la energía a nivel global, ¿no? Estamos hablando aquí de los tratados de libre comercio, de los tratados de cuarta generación como el TPP, TIPSA, etcétera. Por un lado lo global y por otro lado, por lo mismo, hay una crisis de la legitimidad de las propias instituciones que dieron o que se fortalecieron de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Eso por un lado. Si uno quisiera, entonces asistimos a un cambio global de readecuación económica en el campo del capitalismo global, particularmente el norte en relación a los países del sur del mundo, uno. Dos, un momento de mucho peligro. Yo creo que, a ver, si uno toma las amenazas de la administración Trump, por ejemplo, respecto del estrecho de Hormuz con Irán, ¿no? Y las sanciones que le está aplicando, venimos saliendo del conflicto en Siria, ¿no? Por otro lado, tenemos el problema en América Latina, la situación que afecta a Venezuela, las amenazas más globales, la irrupción de momentos y de gobernantes de extrema derecha o sencillamente fascistas como Jair Bolsonaro en Brasil. En fin, estamos asistiendo a un momento de cambios del mundo, ¿no? En la economía, en la política y en la cultura, en primer lugar. Segundo, creo que hay un tema muy de fondo, está en disputa la concepción misma de la democracia. Si hay posibilidades de que existan democracias con identidades propias en cada país, con participación ciudadana real, o finalmente son democracias más bien formales y que muchas de ellas son capturadas por las corporaciones transnacionales, donde tenemos una discusión, una tensionalidad entre las economías nacionales, ¿no? Y las soberanías económicas posibles frente a una transnacionalización y liberalización global. Entonces, eso también es un marco que nos afecta en América Latina. Y por otro lado, por lo mismo, en la medida que se debilitan las instituciones, ¿no? En que las capturan agentes externos, estoy hablando de las corporaciones transnacionales, estoy hablando de los grupos económicos concentrados, estoy hablando de una serie, y se van debilitando los estados-nación, ¿no? Los temas de la seguridad social, del acceso a la salud, a la educación, etcétera, la política propiamente tal, es decir, la política entendida como los procesos democráticos de participación y elección, las instituciones, los congresos, etcétera, además que han sufrido golpes respecto de los temas de corrupción, de la relación entre lo público y lo privado, empiezan a aparecer impotentes para resolver los grandes problemas de la ciudadanía y de los cambios necesarios y de acuerdo a los cambios también que están en mutación en el mundo a nivel cultural. Todo eso, que puede parecer muy global, pero para aterrizarlo en lo concreto, nos está golpeando. Y eso hace que
la política esté desprestigiada porque no da cuenta de la posibilidad de cambios más de fondo y de mayor participación de las personas. Entonces la gente, o sea, para no hablar de otro país, voy a hablar de Chile. Mire, en Chile el nivel de adhesión o de apoyo que tiene el Congreso chileno, nosotros allá no tenemos un Congreso unicameral como en Perú, tenemos Senado y Cámara de Diputados, es del orden del 5%. La única institución que es prestigiada en Chile hoy día más global son los bomberos. Porque, ojo, tenemos también el tema de la iglesia. O sea que tenemos una iglesia como la Iglesia Católica, que tenía un peso sociológico en nuestros países y que producto de la pedofilia, de los abusos brutales, en el caso de la iglesia chilena, pero esto es un fenómeno mundial, se han conocido cosas impactantes, ya los curas, la iglesia es vista también con resquemor y con creciente distancia por la ciudadanía y no solo los políticos. Claro, también ¿no? porque la información, como viaja todo este proceso de globalización que afecta a la información, hace de que no hay una clase política, dirigencial, clerical, que no ha entendido este proceso y cree que se pueda manejar en las formas antiguas. O sea, el político ahora cree que lo que dijo no lo dijo y puede defender y se sigue por el manual político que hay que negar hasta que me saquen pues el video, ¿no? Absolutamente. El de la iglesia pasa lo mismo, el del Congreso pasa lo mismo y estamos... ¿Qué pasó con el hijo de Michelle Bachelet también, no? Claro, si me permite, yo creo que siguiendo tu reflexión, ahora, aquí hay un tema también de cuáles son los niveles de percepción y participación. Hoy día tenemos redes sociales, ¿no? Tenemos muchos espacios donde se puede poner en duda las verdades oficiales, pero al mismo tiempo, creo que este otro fenómeno del problema o de la mutación que estamos viviendo global es que las comunicaciones están muy concentradas. Yo quiero ser franco, muchas veces uno ve en los grandes medios de comunicación, más bien ve ideología pura, disfrazada de periodismo, ¿no? Ya quisiera ideología, intereses económicos. No, bueno, cuando digo ideología es la concepción que representa intereses, ¿no? Y ve intoxicación. Entonces, también se produce un nivel de desconfianza estructural, porque las personas no tienen, muchas veces, hay también excepciones, sin lugar a dudas, pero no tienen acceso a un derecho que en mi opinión es fundamental para ejercer ciudadanías, en un sentido amplio del término y también colectivos y culturales, que es tener derecho a conocer y tener acceso a información plural, ¿no? Que sea capaz además de representar diversas visiones, intereses, culturas, y no solo la prensa CNN, digamos que tiende a tener la lógica casi de los malls, ¿no? De la cosificación, que es unificar un estándar único, la información e incluso la participación. Entonces pasa que la gente dice, no, a mí no me interesan los políticos, no, a mí no me resuelven nada. Pero si la política se mete con uno todos los días igual. La política tiene que ver con lo que uno come, lo que compra, los precios de los productos, de los transportes. O sea, eso es imposible, no se puede pasarse de la política. Ahora, hay que reapropiarse de la política en un sentido democrático, sin lugar a dudas. A ver, vamos de frente al tema de la corrupción, ¿no? La corrupción es transversal y no importa si eres de izquierda o de derecha, cayeron todos, fueron capturados todos. Odebrecht le rompió la mano a todos. No solo Odebrecht, todos los que han sido parte de este club de la construcción y también han entrado a todos los países. ¿Cómo generamos, Esteban, un cambio en la política, en los dirigentes, en esta élite que gobierna, cuando al parecer ya todo está perdido? ¿Qué debemos hacer? ¿Por dónde entramos? Este canal, te cuento, que es muy joven, tiene una alta teleaudiencia de gente joven, de gente menor de 35 años, ¿no? Porque tenemos una interacción muy fuerte a través de redes. Empezamos como un canal digital y ahora se ve en televisión abierta y en cable a nivel nacional, y nos ve mucha gente joven. Entonces, a estos jóvenes que dicen, efectivamente, como dice, estoy decepcionado de la política, pero al final vemos que
que hay que hacer más bien es incentivar su participación, porque si no, deja que el sinvergüenza, el ocioso, el vago sea el que se meta a hacer política, el que se mete para suplir sus necesidades y no porque quiera servir. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo reencantamos a la gente de la política? ¿Cómo reenganchamos? ¿Cómo le enseñamos que la política es una herramienta de transformación social? Bueno, yo creo que son muchos temas, ciertamente. Estoy muy de acuerdo contigo y son muchos los desafíos. Y ya que estamos acá, voy a partir en una particularidad hacia una visión más global. Yo vine acá, ya podremos conversar, a un evento que partió acá a Lima, ¿no?, el viernes, con un homenaje a Javier Díaz-Canseco, que fue congresista, dirigente mariateguista, socialista, pero que tenía una virtud que yo creo que trascendió fronteras, y lo vengo a decir yo como allendista chileno, y lo dijimos socialistas de toda América Latina juntos, que además le rendimos un homenaje el viernes y este fin de semana que tuvimos la reunión de la Coordinadora Latinoamericana Socialista acá en Lima. Y porque Javier tenía una cosa que yo creo que para la gente joven que nos ve, a propósito de lo que tú señalabas, mire, cuando un político con mayúscula, no el político con minúscula, como Javier, desde mi punto de vista, puede decir lo mismo en público y en privado, y mire que no le estoy hablando desde su militancia socialista o de izquierda, que él fue consecuente con ella. No, le voy a hablar solamente del estándar de lo que es reconstruir la política como un sentido transformador, pero también que represente valores, ¿no?, que represente la idea colectiva de un nosotros y no un yo-yo. Cuando un político, y para mí Javier Díaz-Canseco tenía esa característica, podía decirle lo mismo en público o en privado, que es una característica y un bien escaso en políticos y políticas, ¿no?, y vivir de acuerdo a cómo piensa. Yo me quedo con esos dos elementos. O sea, mire lo que digo, decir lo mismo en público o en privado, por lo tanto, con la coherencia, ¿no?, del servicio, como sentido, más allá si usted está de acuerdo o no, el énfasis que él pudo poner, ¿no?, y vivir de acuerdo como piensa. Yo creo que lo primero es rescatar el sentido colectivo de que representa la política, la participación hacia los jóvenes, no hacia los jóvenes, tomarse la política, armar el lío. Mira, aquí voy a citar yo soy bien laico, pero voy a citar a Francisco, al Papa Francisco actual, que es un argentino, que es un latinoamericano. Él dice, arme el lío, le dice a los jóvenes, arme el lío, a la diferencia de todos los otros papas conservadores y los curas que andan con miedo y el cuento. Entonces dice, no, los jóvenes tienen que armar lío. Y cuando digo armar lío, y ya para volver es armar lío para transformar las cosas injustas, primero, ¿no? Segundo, sacar la voz y participar, porque nadie lo va a hacer por uno si no se construye un sentido más colectivo. Porque cuando uno delega en otros, ¿no?, y en otras, a propósito de los políticos como profesionales, y no quienes tienen un sentido de servicio, de transformación democrática, ciudadana, porque al final, ¿para qué es la política? Si al final tiene que ver con cambiar las cosas con la idea de utopías y de sueños, de transformación y más que sueños, de proyectos de Ahora lo voy a incomodar, ¿no? ¿Hay democracia en Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que lo que hay en Venezuela es una democracia asediada de manera muy significativa, por varias razones, por conflictos internos, pero también por conflictos externos. O sea, yo, por ejemplo, a mí, ¿sabes lo que me sorprende mucho? Porque lo que ha ocurrido en Venezuela es un camino propio de los venezolanos que hoy día está con muchas dificultades y con divisiones y con conflictos. Pero lo más importante es que tenga la posibilidad de que se resuelva sin injerencia externa y con la autodeterminación del propio pueblo venezolano. ¿Y cuál cree que sería esa solución? Yo creo que, mire, yo he ido, a lo menos he estado en 6 oportunidades, he sido invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en distintos momentos como observador internacional. Y déjeme decir una cosa, no hay, y yo lo he buscado por todos lados, yo no he visto ningún organismo internacional, léase la Unión Europea, léase distintas instituciones internacionales,
le invito a leer, por ejemplo, el informe de la Comisión Carter y el propio expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que dijera que los comicios, que el sistema electoral venezolano se presta a fraude o fue fraudulento. Fueron electos. O sea, lo primero es eso. Entonces, puede que a uno no le guste. A Nicolás Maduro lo religió más de prácticamente 6,5 millones, casi 7 millones de venezolanos. Es igual de legítimo que aquellos que lo adversan. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, uno no puede eliminar a uno y poner al otro. Nadie Entonces, puede negar la popularidad. Lo que quiero decir es que cada país tiene su propio camino democrático, con más dificultades, con más posibilidades y plenitud de vivirlo en la medida en que sean el propio país, desde una lógica de autodeterminación, y que sean los propios ciudadanos los que lo resuelvan sin una injerencia externa. Yo no quisiera un baño de sangre, por ejemplo, en Venezuela. Nadie, ciertamente, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende son los llamados. Yo estuve aquí cuando el grupo de Lima, que le llaman Lima, me va a perdonar, a mí me parece que, yo no sé si a los limeños les pidieron su opinión de que se llama el grupo de Lima, que llaman y son los gobiernos de derecha, que incluye al gobierno de Piñera, estoy hablando del gobierno de Piñera para no hablar de otros gobiernos, las cancillerías, pero que llaman a sumarse a una lógica de desestabilización democrática. Tampoco eso es democracia. Entonces, hay que buscar acompañar un diálogo, ¿no? Que permita una salida encontrada por ellos mismos, es decir, gobierno de oposición, ¿no? Pero sin una lógica de enfrentamiento externo y menos de agresión con medidas como las que la administración Trump ha ejercido sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿sabe por qué? Nosotros los chilenos vivimos eso. Ningún país, ninguna historia se parece a la misma. Sí, claro. Por cierto que no. Pero mire, Richard Nixon, cuando era presidente de Estados Unidos, y el presidente Salvador Allende con la Unidad Popular triunfó democráticamente por la urna, que era el primer presidente que se declaraba socialista, incluso marxista, que democráticamente, siguiendo un procedimiento impecable y democrático con la participación del pueblo, ganaba una elección democrática y asumía un gobierno democrático con separación de poderes, etcétera, como lo conocemos. Y Richard Nixon, con su asesor Henry Kissinger, ¿no?, le señaló que una frase que después conocimos, no solo la frase, porque con los años se desclasifican todo lo que hacen las distintas estructuras del poder de los Estados Unidos, y él le señaló que había que asfixiar la economía chilena y hacer chillar la economía para derrocar a Salvador Allende. Clarísimo. Y después ahí tuvimos mercado negro, tuvimos acaparamiento, tuvimos una crisis económica. ¿Qué duda cabe que en Venezuela hay una situación económica compleja, hay una cantidad de venezolanos que están saliendo del país por razones económicas, no solo políticas? Pero en fin, yo creo que es muy importante hacernos la discusión, plantearnos lo siguiente: ¿cómo podemos contribuir en eso? Pero también mirarnos nosotros como proceso y como países. A mí me pasa, para no hablar de otro país, que en el caso de Chile es increíble. Viene acá el canciller Roberto Ampuero, al grupo de Lima, a pedir sanciones draconianas e incluso casi aparecer como operadores de Donald Trump en contra del gobierno y del pueblo venezolano. Pero resulta que Chile, por ejemplo, en estos momentos, yo no sé si usted sabía, ¿no?, tiene 2 regiones de Chile militarizadas, con policía militarizada, que han costado muchas víctimas de represión al pueblo mapuche. Nosotros tenemos pendiente la democracia chilena, ¿no?, resolver la relación entre la nación mapuche, ¿no?, y el reconocimiento pluricultural y plurinacional. Entonces, todos nuestros países tienen, es lo mismo que el tema de la corrupción, por favor. O sea, cuando uno dice, bueno, yo no quisiera que alguien dijera, mire, no reconozco tal o cual democracia porque el presidente que estaba en ejercicio terminó preso y tuvo que dimitir por corrupto, el expresidente está pedido a que sea extraditado, etcétera, etcétera. Todos tenemos problemas muy complejos y ciertamente tenemos que contribuir a que se democratice. Yo creo que, y en ese sentido, creo que el rendir homenaje, si me permite, a Javier Díaz-Canseco, no es un homenaje a una persona que falleció, sino que es un homenaje a quien dejó un legado presente, que sí estoy convencido que es muy importante para las futuras generaciones del Perú. O sea, los héroes o los líderes o las personas decentes que han luchado por lo que creen con honestidad
hay que mirarlos y hay que reconocerlos porque están en nuestros propios países, en nuestras propias sociedades. Sí, yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta de lo que nos cuesta la democracia, ¿no? Lo vivimos en la época de Fujimori y después queremos ahora que cierren el Congreso, que haya vacancia presidencial, esas cosas. Lo vivieron ustedes con Pinochet, que fue terrible. Fue terrible. ¿No? Y a veces la gente se olvida lo que costó, las vidas que costó, la familia que perdieron. Y no estoy hablando solo de los socialistas o gente de izquierda. No, en general. Hubo una matanza tremenda al que pensaba diferente, ¿no? Y a quienes se volteaban al régimen también. Sí. Y yo quiero quedarme con esto, con el Javier Descanseco, demócrata, honesto, trabajador, y con el Allende que defendió la democracia de su país hasta el último día de su vida. Sí, Le quiero hacer una última pregunta que se la tengo que hacer. Es sobre Alan García. ¿Cuál es su opinión sobre el deceso del expresidente? Respeto, creo que ha sido un drama. Entonces, lo primero, respeto, y yo le extendí a través de mi Twitter a él, a su familia y a sus compañeros del APRA mi condolencia. Yo, más allá de todo, yo tuve la oportunidad de conocer al presidente Alan García, conversar en varias oportunidades con él, de hecho. Creo que ha sido un drama. Creo que acá hay un proceso sobre el tema que lo afectaba, que está en curso, pero que evidentemente cambió después de su suicidio, de manera que creo que es un presidente que hay que mirar las cosas en la perspectiva histórica para hacer una evaluación, pero creo que ha sido muy dramático. Creo que nos ha golpeado a todos también porque tiene mucho que ver finalmente de cómo se procesan en una sociedad y más allá de la opinión que se tuviera sobre el proceso que lo afectaba, sobre los detractores o quienes son partidarios del presidente Alan García, porque se trata además de un presidente que fue muy joven presidente, a los 36 años, ¿no? En un momento muy difícil de América Latina también, que le tocó vivir, era muy joven, ¿no? Y después fue nuevamente presidente de Perú, de manera tal de que creo que a mí me resulta bien dramático, con franqueza, lo que les ha pasado a ustedes, porque, y lo digo con todo respeto y corazón, y más allá de la opinión que las personas puedan tener de políticas del presidente Alan García, porque creo que aquí hay un telón de fondo muy complejo que le ha pasado a la sociedad peruana, que supera probablemente, me va a perdonar, yo le decía a una amiga hoy día que el realismo mágico que uno había leído siempre, y no lo digo por Perú nomás, que había leído con Gabriel García Márquez, lo tenemos superado en muchos países, en muchas de estas situaciones, porque trascienden cosas que eran inimaginables. O sea, que de verdad, yo le digo, cuando yo me enteré del deceso del presidente García, al comienzo creía que era casi unos memes de las redes, porque era como algo que no podía realizar. Entonces, mucho respeto hacia su familia, hacia sus compañeros del APRA. El APRA es un partido que tiene una larga historia en el Perú. Tuvo una relación, además, Víctor Raúl Ayala-Torre. Hubo muchos apristas, entre ellos el padre del presidente Alan García, que estuvieron exiliados en Chile. De manera que hay una relación también ahí histórica, cultural. Y bueno, yo espero que todo el tema del proceso de investigación... La mamá de Michelle Bachelet vivió en Arequipa. Sí, pues. Yo me acuerdo, fíjense que aquí se sorprendieron mucho cuando Michelle... Cantaba el himno. Claro, yo lo sabía de memoria, porque además ella vino con el padre, que estuvo agregado militar acá, él era de la aviación, el general Bachelet, que además está asignado y que era amigo del general Velasco Alvarado. Entonces, había toda una historia, entonces ella en una oportunidad yo se lo escuché a ella misma, de por qué de pequeño, entonces hay lazos que son profundos, más allá de las circunstancias políticas, igual que estos lazos profundos que hemos tenido con la izquierda mariateguista, con Javier, con los socialistas peruanos, y por lo tanto, evidentemente, yo más que opinar,
sobre la situación que afectó y el proceso que hay, le extiendo más bien mi pesar. Muchas gracias, Esteban Silva Cuadra, el expresidente del Movimiento de Socialismo Allendista de Chile. Muchísimas gracias por estar aquí y esperemos que la próxima vez que nos visite pueda también tener unos minutos con nosotros. Encantado. Bueno, vámonos a una pausa comercial y regresamos con más en las noches informativas. Ya viene Víctor, acá está, Jorge Paredes Terry. Jorge Paredes Terry es de la Comisión Política del partido de Antauro Humala. Y también vamos a tener a Eduardo Tobar, quien ayer ha sido sindicado por un medio de comunicación como la Fuerza de Choque del APRA. Vamos a un corte y regresamos.